Cuando atravesé la puerta de la verja y no oí el familiar chirrido, fue el primer momento de irrealidad que sentí desde que regresé a Dutchville, Wisconsin. Ese chirrido había sido uno de los pilares de mi infancia. Lo oía cuando, de niño, salía corriendo a jugar a la carretera. Estaba allí cuando me escapaba de casa todos los fines de semana de adolescente. Y ese ruido chirriante me saludaba casi sarcásticamente cada vez que volvía. Sabía que volverías, casi parecía decir. Mientras mi padre gritaba a mis espaldas, oía crujir la puerta de la verja al cerrarse lentamente. Estaré aquí cuando vuelvas. Siempre estaré aquí. Solo que no era así. Había dos cosas que nunca volvería a oír. Los gritos de mi padre y el chirrido de la puerta de la valla. Arreglé la puerta, dijo el señor DeMille entrando detrás de mí. Siempre le dije a tu padre que debería arreglarla. Bueno, con su ausencia y todo eso, tomé la iniciativa. Y como planeas vender la casa, pensé que no estaría de más. Espero que esté bien. Edward DeMille vivió cerca de mi padre desde que tengo memoria. Era la persona más cercana aquí, y también lo más parecido a un amigo que tenía mi padre. Fue el señor DeMille quien encontró a mi padre. Todos los días, el señor DeMille salía a pasear por la mañana temprano y veía a mi padre sentado en el porche, tomando café. A veces charlaban, y otras el señor DeMille se limitaba a saludar. Pero siempre veía a mi padre. Y un día no lo vio. Entonces, al día siguiente, el señor DeMille fue a la casa para ver si todo estaba bien. Encontró a mi padre tirado en el suelo de la cocina. Imaginé que su taza de café estaba destrozada a su alrededor, como el rompecabezas más triste del mundo. Había sido un paro cardíaco. No lloré cuando el señor DeMille me llamó y me dio la noticia. Lo noté, dije. Había una parte de mí que quería gritarle al señor DeMille. Hacerle saber que no tenía derecho a arreglar la puerta de la verja. Que su horrible ruido chirriante me había pertenecido de alguna manera. Había pertenecido a este terrible hogar. Había sido lo único constante durante mi infancia, aparte de lo mucho que había detestado a mi padre. En lugar de eso, le dediqué una débil sonrisa. Está bien. Probablemente sea mejor así como dijiste, ya que estoy vendiendo el lugar. De pie fuera de la casa con el señor DeMille, había una parte de mí que quería darse la vuelta. Le diría al señor DeMille que me quedaría en un hotel hasta el funeral. Le diría que nunca debería haber vuelto aquí. Que esto era un gran error. De hecho, al diablo con el funeral. Me daría la vuelta y me iría, esa noche. Pero si el señor DeMille percibió mi vacilación, lo ocultó. Metió la mano en su abrigo y sacó una llave. La introdujo en la puerta principal, la giró y ambos entramos. ¿Cuándo te vas?, dijo el señor DeMille entregándome la llave. Justo después del funeral. Dije mirando alrededor de la casa que no había visto en 14 años. Me invadió una enorme oleada de nostalgia, al mirar el vestíbulo. La casa estaba casi igual que el día que me fui. También olía igual. Aunque había otro olor en el aire. Una especie de olor a creaplástico. Venía del fondo del pasillo. ¿De verdad piensas vender la casa? Ajá. Pero originalmente era la casa de tu abuelo, como sabes. Luego de tu padre. Te la dejó en su testamento. Y está todo pagado. Señor DeMille, vivo y trabajo en Nueva Jersey, dije cortando al viejo. No entiendo por qué mi padre me dejó este lugar, él sabía que yo odiaba estar aquí. Tal vez por eso me lo dejó, un último vete a la mierda, pero no planeo estar aquí más tiempo del necesario. Bueno, está bien, dijo el señor DeMille frunciendo el ceño ante mi blasfemia. ¿Qué vas a hacer con sus cuadros? ¿Sus qué? Sus cuadros, repitió el señor DeMille. Su voz tenía un tono nervioso que no me gustó. ¿Va a venderlos también? Algunos podrían valer algo. Ante mi expresión de confusión, el señor DeMille me condujo por el pasillo. El mismo pasillo en el que solía jugar de niño, corriendo con mis coches de juguete en una imaginaria persecución a toda velocidad. Eso era hasta que mi padre, a medio camino de su cuarta cerveza, me gritaba que dejara de hacer tanto maldito ruido, y que si arañaba su suelo pagaría con el infierno. Ahora el pasillo estaba vacío de juguetes,
y mientras caminaba por él con el señor DeMille me pareció más largo que cuando era niño. Mucho más largo. Me invadió otro momento de irrealidad, y me sentí como un condenado a muerte en su último camino hacia la gran silla. Por un momento, estuve a punto de darme la vuelta y salir corriendo de casa. Ojalá lo hubiera hecho. Llegamos a la habitación que solía ser el estudio de mi padre. Allí se dejaba caer en un feo sofá marrón, y cenaba con la tele mientras veía a los Brewers o a los Packers. Uno de los pocos buenos recuerdos que tengo de mi padre fue ver a los Packers ganar la Super Bowl contra los Patriots. Fue una de las pocas veces que recuerdo que fuera realmente amable conmigo. Comimos helado esa noche. Y nos reímos. Uno de los peores recuerdos fue al año siguiente, cuando los Packers perdieron la Super Bowl contra los Broncos. Aquella noche, mi padre me miró con un odio muy intenso. El feo sofá marrón ya no estaba allí. Tampoco estaba la televisión. La alfombra había sido arrancada y sustituida por tablones. La nostalgia morbosa que había sentido al entrar en la casa abandonó rápidamente mi cuerpo cuando vi que había sido de la guarida de mi padre. En su lugar, me invadió una curiosidad aún más morbosa. La habitación estaba llena de lienzos. Algunos estaban apoyados en caballetes, y otros alineados contra la pared. Había algunos lienzos en blanco, pero la mayoría estaban pintados. Había cuadros de casas luminosas, de montañas, de campos de cultivo, de ventanas que daban a restaurantes llenos de gente. Había cuadros de hombres, mujeres y niños. Había perros, gatos y animales de granja de todo tipo. Había coches antiguos y rascacielos imponentes, lagos azules cristalinos y desiertos amarillos. Algunos cuadros eran increíblemente vivos y realistas, otros abstractos y experimentales. Algunos eran densos y en capas, otros minimalistas y escasos, coloridos y brillantes, silenciosos y grises. Parecía haber todo tipo de pinturas. Me paseé por los caballetes como quien pasea por un sueño. Nunca te lo dijo, ¿verdad? Dijo el señor DeMille. Me di cuenta de que el señor DeMille apenas había entrado en la habitación, que una vez había sido la guarida de mi padre, pero que ahora se había convertido en un extraño santuario del color y el pincel. Se quedó junto a la puerta, arrastrando los pies con nerviosismo, como un niño al que han llevado al despacho del director, y no quiere hacer otra cosa que marcharse. No, dije. Nunca lo hizo. Solo había hablado con mi padre un puñado de veces desde que dejé Dutchville. Esas conversaciones habían sido por teléfono, y siempre breves. Nunca mencionó que había empezado a pintar. Mi padre y el arte no podían estar en extremos más opuestos del espectro. O eso creía yo. Me encontré con un cuadro del alféizar de una ventana. La ventana daba a un campo verde y frondoso, donde un hombre montaba a caballo. El hombre a caballo saludaba con la mano hacia la ventana, como si pudiera ver a la persona que estaba al otro lado del lienzo. Me volví hacia otro cuadro. Este mostraba a un alegre grupo de personas, sentadas a la mesa de un restaurante. Chocaban copas de champán y uno de ellos, un hombre con sombrero de fieltro verde, miraba a la mujer que tenía enfrente con profundo afecto. Empezó hace un par de años, dijo el señor DeMille. Al principio no era tan bueno, pero enseguida se hizo muy hábil. Si usted va a vender la casa, usted realmente debería considerar la venta de algunos de estos. Hay un tipo que conozco en Milwaukee que podría ayudarle con... La voz del señor DeMille empezó a apagarse, cuando me fijé en algo que había en la esquina trasera de la habitación. Allí había un lienzo, pero había sido cubierto por una tela negra. Era el único lienzo que había sido cubierto. La tela era tan negra que parecía aceite resbaladizo. Cuando me acerqué al lienzo, sentí como si todos los cuadros de la sala se hubieran abierto ante mí como el mar rojo. Ah, ese, dijo el señor DeMille a miles de kilómetros de distancia. Seguía hablando de alguna de sus amistades en Milwaukee, pero su voz se había convertido en ruido blanco para mí en ese momento. Un zumbido agradable para mis oídos, mientras lo único en lo que podía concentrarme era en la tela de la esquina del fondo. Tiré suavemente de la tela y se desprendió casi de inmediato. Como si estuviera esperando una excusa para desprenderse. La tela se aglutinó a mis pies, y ahora sí que parecía aceite oscuro. La pintura era asombrosa. Hacía que todos los demás cuadros de la habitación
parecieran dibujos hechos con lápices de colores. En el lienzo había un vivo retrato de una mujer, que me miraba fijamente con ojos de un azul profundo. Su piel era tan blanca que parecía de porcelana, y hubiera jurado que la luz de la habitación se reflejaba en ella. ¿De verdad pintó esto mi padre?, pregunté con voz tiznada. Sentí un grito ahogado que pensé que se convertiría en un grito, si no fuera porque empezaba a quedarme sin aliento. El cuadro cubría ahora por completo mi visión. Su boca se abría cada vez más y... El aturdimiento se rompió cuando la mano del señor DeMille me tocó el hombro. Fue como si hubiera estado durmiendo, y alguien me hubiera echado un cubo de agua fría por encima. Le miré atónito. «¿Lo has visto?», empecé a decir, señalando el cuadro. Pero cuando me volví para mirarlo, volvía a tener un tamaño normal. El pelo de la mujer no ondeaba al viento, y tenía la boca cerrada en esa sonrisa que no era realmente una sonrisa, ni tampoco un ceño fruncido. No había campanillas de viento, por supuesto, solo el sonido de mi respiración agitada. Era solo un cuadro. El señor DeMille recogió la tela negra del suelo y la arrojó sobre el cuadro, como quien apaga un fuego. Me ha parecido ver. Me ha parecido oír. Empecé a decir de nuevo, pero el señor DeMille levantó una mano para silenciarme. A la tenue luz de la habitación, me di cuenta de lo arrugada que estaba aquella mano. Qué viejo parecía el señor DeMille. Muy lejos del hombre de mediana edad que había visto por última vez hacía 14 años. Parecía muy cansado. Otra expresión apareció en su rostro. Era de profunda simpatía. Y en ese breve momento nos entendimos. Un entendimiento que parecía decir, puede que sepa o no lo que has visto. Quizá yo también lo vi una vez. Pero te aseguro que no voy a hablar de ello. Al menos no aquí. La mirada fue y vino. Luego sus ojos se oscurecieron y se cerraron. Tu padre era un pintor muy bueno. Yo vendería estos cuadros en cuanto pudiera. A través de la ventana del salón, observé cómo el señor DeMille caminaba por el césped delantero. E incluso hice una mueca de dolor cuando atravesó la puerta de la valla, y no oí el chirrido. Incluso en la casa, tan alejada de la valla, habría podido oírlo, al menos en los viejos tiempos. Pero ya no estamos en los viejos tiempos, ¿verdad?, pensé. ¿No era eso bueno? Seguí observando cómo el señor DeMille se alejaba por la carretera, y finalmente se perdió de vista. Tanteé el papel que llevaba en el bolsillo. En él había un número de un hombre que, según el señor DeMille, podía ayudarme a vender los cuadros. Una especie de financiero del arte de Milwaukee, llamado Charles Buck. Estaba pensando en llamar al señor Buck en ese mismo momento, pero había sido un largo día de viaje. De repente me sentí agotado. La experiencia con el cuadro ya se estaba desvaneciendo en algo más racional. Estaba cansado de un día de viaje. Estaba un poco conmocionado por haber vuelto a la casa de mi infancia. Y me sorprendió descubrir la afición secreta de mi padre. Esos factores combinados hicieron que tuviera una breve alucinación al mirar el cuadro de la mujer. Eso fue todo. Completamente explicable. Totalmente racional. Pero entonces, ¿por qué el señor DeMille lo cubrió tan rápido? ¿Por qué parecía tan asustado? ¿Por qué? El sol ya se ocultaba en el horizonte, y oscuras sombras de tinta empezaban a llenar los rincones del salón. Ahora me voy a dormir, dije en voz alta a las sombras. De algún modo, había vuelto a un mecanismo de defensa que tenía de niño. Por aquel entonces, cuando estaba tumbado en la cama y temía que algún monstruo me estuviera esperando debajo, le decía a la habitación en voz alta: voy a poner el pie en el borde de la cama, pensando que si lo decía en voz alta, el monstruo no me alcanzaría y me agarraría. No podía agarrarme. Que estaba en contra de las reglas, siempre y cuando lo dijera en voz alta. Pero si no lo hacía... Jesús, realmente estoy cansado, dije de nuevo. Me aparté de la ventana y subí las escaleras. No me tomé ni un segundo para echar un vistazo al pasillo. No quería pensar en la guarida que me esperaba al otro lado. En un principio pensé en dormir en la habitación de mi padre, ya que tenía la cama más grande. Pero la idea de dormir en esa cama, en la que se metía borracho todas las noches, me erizaba la piel. Entré en la habitación que no había visto en 14 años. La nostalgia que debería haber sentido al entrar en la habitación de mi infancia,
había desaparecido por completo de mi cuerpo. Me desplomé sobre la cama, y me dormí casi de inmediato. Pero no sin antes susurrarle algo a la habitación. Estoy poniendo mi pie sobre el borde de la cama. Me desperté con el sonido de una conversación. Un rápido vistazo a mi teléfono me mostró que eran las 3:02 de la mañana. Al principio no me creía lo que estaba oyendo. Pensé que tal vez eran las tuberías de las paredes. A veces, las tuberías y el agua hacen ruidos que suenan como una persona hablando, al menos cuando tienes la cabeza apoyada en la almohada. Pero cuando levanté la cabeza, lo tuve claro. Había gente abajo, y estaban hablando. En voz alta. Bajé, consciente de cada crujido que hacían las escaleras. El sonido de las conversaciones se hizo más fuerte. Podía oír el chasquido de los cubiertos contra los platos. Estaban comiendo. El ruido venía del final del pasillo. Del estudio de mi padre. Pero entonces, ¿por qué no estaban encendidas las luces? ¿Quién come en total oscuridad? Otra oleada de irrealidad. Esta vez mezclada con miedo, presa del pánico. ¿Quién está ahí? Grité por el pasillo. La risa llegó desde el estudio. Resonó por el pasillo hacia mí, como una ráfaga de aire húmedo. Era el tipo de risa aguda y contagiosa, que se te escapa después de escuchar un chiste especialmente bueno. Ni siquiera parecía dirigida a mí. Volví a oír el sonido de la vajilla de plata, chocando contra los platos, y el de la comida masticada y saboreada lentamente. Oí el inconfundible sonido del líquido engullido por gargantas resecas. Todo esto lo oí entre conversaciones ruidosas y alegres. Aquello parecía un restaurante. He dicho que ¿quién está ahí? Muéstrate. Volví a gritar. Y de nuevo me encontré con risas y conversaciones que me ignoraban. Tenía miedo, pero también me enfadaba que me ignoraran tanto en mi propia casa. Pero en realidad ya no es mi casa. Debería haber sacado el teléfono y haber llamado al 911, pero el pánico mezclado con la memoria muscular del pasado se apoderó de mí. Avancé lentamente por el largo pasillo y abrí el armario que estaba a medio camino. Me preocupaba que no estuviera allí. Temía que mi padre lo hubiera tirado. Pero seguía ahí, incluso después de tantos años. Mi bate de béisbol. Mi Excalibur. No había jugado a las ligas menores durante mucho tiempo, pero a medida que crecía y las peleas con mi padre empeoraban, aquel bate de béisbol permanecía en el armario del vestíbulo, como una promesa a la espera de cumplirse. El chirriante ruido de la verja no cumplía su promesa de estar aquí después de tantos años, pero al menos el bate sí. Saqué el bate como Arturo saca la espada de la piedra, y entré corriendo en el estudio, gritando, «Voy a entrar». Cuando encendí la luz, me encontré con un silencio total. Era como si la conversación que había estado oyendo antes estuviera reproduciéndose en una pista que de repente se apagó. No había nadie en el estudio. Solo estaban los cuadros de mi padre. Me quedé mirando el estudio, con la boca abierta, durante lo que me pareció una eternidad. Sé que oía gente dentro. Miré estúpidamente debajo de los caballetes y aparté algunos lienzos, como si alguien pudiera esconderse detrás de ellos. Y mucho menos un grupo entero de personas. Tampoco había platos de comida, ni cubiertos. La habitación estaba vacía, salvo por los cuadros y por mí. La casa estaba ahora en total silencio. Ya estaba empezando a racionalizar la situación en mi cabeza como había hecho antes. Entonces lo vi. Era el cuadro que había visto antes, el de la gente en el restaurante. Al principio, no estaba seguro de qué me molestaba del cuadro, y luego me di cuenta de algo espantoso. Todo en el cuadro había cambiado. Los platos ya no tenían tanta comida. Las copas de champán estaban vacías y ya no chocaban entre sí. Las personas sentadas a la mesa tenían cara de satisfacción. La mirada que se tiene después de una comida especialmente buena. El peor era el hombre del sombrero verde. Ya no miraba a la mujer que tenía enfrente. Me miraba a mí. Una sonrisa congelada en su rostro. Un mes más tarde, estaba sentado en una pequeña cafetería de Dutchville. Mientras daba vueltas a una varilla en mi café,
Me fijé en mi reflejo en la superficie de un dispensador de servilletas. No me sorprendió ver mi aspecto cansado. No dormir bien puede hacer eso a una persona. Lo que sí me chocó fue lo pálido y demacrado que estaba. Pálido no lo describía realmente. Mi piel se había vuelto tan blanca como un lienzo nuevo, y mis pómulos sobresalían como las duras esquinas de un caballete. Mi pelo estaba erizado como un pincel. Apenas reconocía a la persona que me devolvía la mirada. Y noté con cierta ironía que, reflejada en la superficie metálica cuadrada, me parecía en cierto modo a un cuadro abstracto que podría haber hecho mi padre. Desde la noche en que oí a los clientes del restaurante, oír ruidos procedentes de la guarida de mi padre, se había convertido en algo habitual. No siempre era la gente del restaurante. Ni mucho menos. Todos los cuadros de mi padre parecían cobrar vida por la noche. A veces oía el relincho de un caballo que se domaba, o coches que circulaban entre el tráfico pitando y tocando el claxon. O una cascada que se derramaba sobre las rocas afiladas, que había justo fuera del marco del lienzo. Luego estaban los retratos. Normalmente me despertaba con el grito de una persona. «¿Hay alguien ahí? Hola, hola. Sé que estás ahí arriba. Sé que puedes oírme. Ven aquí abajo. Por favor, ayúdenme. Estoy atrapado aquí. Estoy atascado. Baja aquí. Baja aquí ahora mismo». A veces los retratados simplemente lloraban o reían toda la noche. Cuando bajaba a la mañana siguiente, sus expresiones eran casi siempre diferentes a las del día anterior. Cualquier intento de grabar estos ruidos con mi teléfono daba como resultado ruido blanco. Cuando sacaba una foto de uno de los cuadros con mi teléfono, la imagen que se mostraba era siempre la composición original del cuadro, incluso si sacaba la foto después de que hubiera cambiado. Sin embargo, el peor ruido, el que me ponía la carne de gallina sin falta, era el sonido de las campanillas de viento. Cuando la mujer tras la tela negra se agitaba, todos los demás cuadros enmudecían. Se podría pensar que después de aquella primera noche habría abandonado Dutchville, pero algo extraño ocurrió en mi interior. Me atrincheré. Me atrincheré con fuerza. Casi obstinadamente, creo, porque una parte de mí aún quería creer que nada de aquello era real. Que, si salía de la casa gritando de terror, vistiendo nada más que mis calzoncillos, que de alguna manera la casa ganaría. Que él ganaría. Así que me quedé. Incluso después del funeral de mi padre, que había sido un asunto insignificante. El señor DeMille no se había presentado al funeral, y cuando fui a su casa a preguntar, una amable mujer abrió la puerta. Dijo que era su cuidadora, me contó que había sufrido un derrame cerebral pocos días después de nuestro encuentro, y que lo habían trasladado al hospital de Madison. No sé de qué estaba hablando, me dijo la cuidadora cuando estaba a punto de salir de casa del señor DeMille. ¿Perdón?, pregunté. Hace meses que Edward me dice que tiene problemas para dormir. Algo sobre campanas de viento, pero él no tiene ninguna. Miré tu casa cuando pasé esta mañana. Tú tampoco tienes. Charles Buck entró en la cafetería, justo cuando yo daba un buen trago a mi café. Era más bajo de lo que esperaba. Llevaba un elegante traje de 3 piezas, que parecía desentonar con lo pintoresco de la pequeña cafetería. Tenía los ojos muy juntos, enmarcados por unas gruesas gafas negras, que daban a su rostro el aspecto de un halcón. Le hice señas para que se acercara. En primer lugar, permítame decirle que siento mucho su pérdida, dijo Charles Buck. Su voz tenía un ligero acento alemán. Como si se hubiera criado allí de niño, o tal vez hubiera pasado algún tiempo en el extranjero durante la universidad, y el acento se le hubiera pegado o secado, como la pintura se seca en un pincel. Edward me había hablado mucho de tu padre, incluso me había puesto en contacto con él 1 o 2 veces, pero nunca pude convencerle de que trabajara conmigo. Naturalmente, me emocioné mucho cuando te pusiste en contacto conmigo. Ahora el señor DeMille está en el hospital. Sí, es realmente terrible, dijo el financiero del arte, echando 3 sobres de azúcar en su café. Luego añadió un chorrito de miel. Lo removió con el dedo y se lo lamió cuando terminó. Tomó un sorbo, y emitió un sonido de satisfacción. Pero no nos centremos en tan malas noticias. Edward es un tipo fuerte y, a pesar de las circunstancias que nos han traído hasta aquí,
Este es un momento de celebración. Tu padre era un hombre extraordinariamente dotado. Su trabajo debe ser compartido con el mundo. Y por lo que tengo entendido, empezó tan tarde en la vida. ¿Qué pensó cuando le habló por primera vez de sus esfuerzos artísticos? Nunca me lo dijo. Dije, pensando en aquel día en que vi los cuadros por primera vez. ¡Qué enigmático! Dijo Charles Buck y se rió en la cabina del café, como un niño que acaba de enterarse de que va a recibir un regalo extra por su cumpleaños. Un artista secreto. Oculta su trabajo incluso a su único hijo. ¡Qué romántico! Se lo comerán en Nueva York. Positivamente se lo comerán. Si tú lo dices, dije. Charles Buck tomó otro sorbo satisfecho de su café. Vamos a ir al grano aquí. Basado en las fotos que me enviaste, creo que he llegado a un precio justo por lo que podría ser todo. Puedes llevártelos, dije tajantemente. Lo que siguió fue un breve momento de silencio, en el que el único ruido era el de los camareros trabajando duro detrás del mostrador de la cafetería. Entonces Charles Buck soltó una carcajada aguda. Vamos, seamos serios. Estoy hablando en serio. Puedes llevártelos. La sonrisa desapareció lentamente del rostro de Charles Buck y se transformó en un ceño confuso. Debo admitir que estoy confundido. No quieres nada por ellos. ¿Me los vas a dar sin más? Así sin más. No era mi primera opción. Después de pensarlo mucho, había llegado a la conclusión de que debía destruir los cuadros. Si iba a vender la casa, los cuadros tendrían que desaparecer. Lo primero que pensé fue en el fuego. Sin embargo, cada vez que encendía una cerilla delante de los cuadros, un soplo de aire frío salía disparado del lienzo y apagaba la llama. Cuando finalmente encendí el fuego en la chimenea y arrojé uno de los cuadros, la tela no se quemó. Y vi con horror cómo las llamas se extinguían lentamente, como si el lienzo estuviera consumiendo la llama y no al revés. Después había intentado rasgar los cuadros con un cuchillo, pero por muy afilada que estuviera la hoja, nunca cortaba el lienzo. Era como si la tela blanda se convirtiera de repente en hormigón duro, justo en el momento en que la hoja hacía contacto. Había intentado tirarlos, pero cuando intenté sacar los cuadros de casa, de repente sentí como si pesaran 1 tonelada. No podía levantarlos más allá de la puerta principal. Llegué a comprender que los cuadros no podían destruirse. No se dejaban destruir. Tampoco se dejarían tirar a la acera. Pero tal vez podrían regalarse. Tal vez se dejarían llevar, si supieran que se los llevaban a un nuevo hogar. Una nueva guarida en la que revivir por la noche. Pensé en los cuadros en alguna galería de arte de Milwaukee o Nueva York. Pensaba en un vigilante que se dedicaba a su trabajo fuera del horario laboral, y de repente oía campanillas de viento procedentes de la nueva exposición. El vigilante pensaría que es extraño e investigaría. ¿Qué vería? ¿Qué sería de él? La idea de ganar dinero con esos cuadros me revolvía el estómago. Pero tenían que desaparecer. Así que decidí regalarlos. Así, dije. ¿Cuál es el truco? Preguntó Charles Buck, y ahora le tocaba a él hablar sin rodeos. Me miró por encima con sus ojos de halcón. No hay ninguno. Siempre hay gato encerrado. He trabajado en este negocio lo suficiente para saberlo. Se hizo otro silencio entre nosotros. Ahora, el único sonido era el repiqueteo de la lluvia que empezaba a caer fuera. Miré por la ventana de la cafetería, y vi nubes de truenos púrpura en lo alto. Señor Buck, empecé. Charles, por favor. De acuerdo, Charles. No me creerías si te lo dijera. Póngame a prueba. Dijo Charles Buck extendiendo las manos de forma dramática. Vale, bien, dije y tosí en mi mano. ¿Has oído alguna vez que las pinturas hagan ruidos? Una vez. Su respuesta fue tan inmediata que me sorprendió. Tanto que mi mano se sacudió, y estuvo a punto de derramar el café sobre la mesa. La sostuve justo a tiempo. No había habido vacilación en su respuesta ni un atisbo de burla. Había sonado completamente sincero. El financiero del arte me miró a los ojos, y por el momento, su mirada de halcón había desaparecido. La sustituyó por una mirada más solemne. Y quizás también había algo más en sus ojos.
Algo que se parecía mucho al miedo. Hace un par de años, una mujer de la Cross se puso en contacto conmigo. Su marido había luchado en la guerra de Oriente Próximo. Se había hecho muy amigo de los hombres de su unidad. Muchos de ellos murieron allí. Cuando regresó a casa, sufrió terriblemente de trastorno de estrés postraumático. ¿Conoces el TPT? Sí. Quiero decir, supongo que sí. Dice que lo habían intentado todo, para ayudarle a superar su trastorno de estrés postraumático. Terapia de grupo, etc. Y entonces, tras la recomendación de un compañero, empezó a pintar. Era bueno. No tan bueno como tu padre, pero bastante bueno. Especialmente en retratos. Le gustaba pintar a sus amigos que murieron en el mar. Fuera, la lluvia caía con más fuerza. Eché un rápido vistazo, y vi que las cabezas de trueno de color púrpura se habían desplazado rápidamente sobre nosotros. Las nubes eran bulbosas y repugnantes a la vista. Ella no tenía ningún problema con esto, por supuesto, ya que le estaba ayudando. Quiero decir, le ayudaba de verdad. Desde que había empezado a pintar, parecía más feliz. Más como era antes. Al menos no se despertaba gritando todas las noches. Ni siquiera le molestaba cuando empezaba a hablar con los cuadros. Les contaba cómo le iba. Lo mucho que los echaba de menos. Ella veía esto como otra forma de terapia, se podría decir. Lo que sí le molestó es que una noche se despertó y vio que su marido no estaba en la cama a su lado. Bajó sigilosamente las escaleras y lo encontró en su pequeño estudio, conversando con los cuadros. Iba a subir las escaleras cuando oyó que los cuadros le respondían. Un relámpago relampaguea en el exterior, convirtiéndolo todo por un breve instante en un lienzo blanco. Al principio pensó que era él quien hablaba por ellos. Poniendo una voz se podría decir. Aunque si era una imitación lo que estaba haciendo, era inquietantemente bueno. Pero cuando miró, vio que su boca no se movía. Los cuadros estaban de espaldas a ella, así que no podía verlos pero los oía. Oyó a la antigua unidad militar de su marido hablando con él, como si no hubieran volado en pedazos por los mares. Como si hubieran venido a tomar una copa, y a hablar de los viejos tiempos. Al menos eso me dijo cuando me llamó y me pidió que le llevara los cuadros. ¿Qué hiciste?, pregunté. Mi voz se había reducido a un susurro calcáreo. Bueno, naturalmente los cogí y los vendí. La mirada de Halcón volvió a su rostro. ¿Qué le pasó a la mujer y a su marido? No lo sé, no hice ningún seguimiento. Dijo Charles Buck con un mordisco en la voz. Ella no quería que lo hiciera, solo quería que los quitara de su vista. Pero le diré una cosa. Nunca oí que esos cuadros hicieran el menor ruido. Ni cuando fui a su casa a buscarlos y los puse en mi coche. Ni cuando los guardé en mi estudio. Ni cuando los expuse en el Instituto de Bellas Artes de Milwaukee, o en las diversas galerías neoyorquinas a las que fueron a parar. Ni una palabra. Nada de nada. Así que si me dices que te ha pasado algo parecido, y te gustaría que te quitara los cuadros de tu padre de las manos, gratis, sin más, entonces me los llevaré. Sí, lo haré, maldita sea. La lluvia no había cesado cuando llegamos a casa de mi padre. Condujimos por separado, y cuando Charles Buck salió de su Mercedes, sus finos zapatos negros hicieron un horrible ruido al pisar el barro y la hierba mojados. Miró hacia abajo, y una breve expresión de fastidio pasó por su rostro, como diciendo: «Acabo de comprarlos». Una casa pintoresca, dijo Charles Buck cuando entramos en la casa. Se aseguró de limpiarse los zapatos en el felpudo de la entrada de forma exagerada. «Es por aquí», dije. «El estudio de mi padre, quiero decir». Fuera, los truenos retumbaban como una orquesta que afina sus instrumentos, justo antes de que empiece el gran espectáculo. Recorrimos el pasillo y entramos en el estudio. La expresión de Charles Buck era de asombro y estupor caricaturescos. Imagino que era la misma expresión que tenía yo, cuando el señor DeMille me hizo entrar. Maravilloso, dijo Charles Buck mirando los innumerables cuadros. Quiero decir, absolutamente maravillosos, de verdad. Buck agitó una mano en el aire, como si imaginara una pancarta colgando del techo. Ya lo veo. El artista reticente. Así llamaremos a la exposición.
Un hombre que quería ocultar su maestría al mundo. Se lo comerán en Nueva York. Todavía tienes las fotos que te envié, de los cuadros. Bueno, sí. Diré que esas fotos que tomaste no hacían justicia a las pinturas. Realmente no lo hicieron. ¿Podrías mostrármelas? Charles Buck sacó su teléfono, y tras desplazarse un poco, encontró las imágenes que le había enviado. ¿Has notado algo?, pregunté. No estoy seguro de a dónde quieres llegar. Mira esta foto de aquí, dije y amplié la foto que tomé del hombre y el caballo. Mostraba el cuadro en su posición original, con el hombre de pie junto al caballo, saludando al alféizar de la ventana. Sí, ¿y qué? Dijo Buck, con una clara molestia en su voz. Ahora mira aquí, al cuadro de verdad. Señalé un lienzo situado a unos metros. Era el mismo hombre y el mismo caballo, solo que ahora el caballo corcoveaba sobre sus patas traseras, y el hombre parecía agotado, intentando calmar al caballo. ¿Lo ves, verdad? El cuadro ha cambiado. Bueno, eso es claramente una pintura diferente. No lo es. Es el mismo, te lo estoy diciendo. Ha cambiado. Procedí a mostrarle la diferencia entre varias otras fotos, y sus contrapartes en la vida real, pero Charles Buck lo rebatió cada vez. Me dijo que las diferencias eran un truco de la luz, o incluso que yo había tomado la foto desde un mal ángulo. Realmente no vas a escuchar, ¿verdad?, dije exasperado. Estás eligiendo no ver lo que te muestro. Todo lo que veo es la obra de un gran artista. No voy a dejar que las historias de fantasmas me detengan. Ya lo he oído todo antes. No intento detenerte. Solo quiero que sepas la verdad, eso es todo. No quiero que los tomes sin saber la verdad. Solo necesito que lo entiendas. ¿La verdad? Y la voz de Charles Buck estaba tan cargada de desprecio, que pensé que iba a escupir al suelo. ¿Qué verdad? ¿Sabías que hubo un hombre en Perú que pensó que pintando un retrato de su esposa muerta con su propia sangre, la devolvería a la vida? Lo único que hizo fue estropear un lienzo en perfecto estado y crear un peligro biológico potencial. La única verdad es que la gente creerá lo que quiera creer. Buck se interrumpió. De repente, sus ojos se fijaron en algo que había en la esquina trasera de la habitación. La tela negra. El lienzo. Inclinó la cabeza hacia un lado, como un gato que observa a un ratón que ha atrapado entre sus patas. Comenzó a caminar hacia el lienzo. Iba a levantar una mano para detenerlo, pero algo me hizo dudar. Ahora entiendo lo que era. Necesitaba que viera. Que comprendiera. ¿Qué tenemos aquí? Oh, ese, dije casi en un susurro. Aunque lo hubiera gritado, sabía que Buck no me oiría. En lo único que estaba concentrado ahora, era en la lona de la habitación de atrás. La guarida estaba completamente en silencio, aparte del sonido de los zapatos todavía embarrados de Buck, haciendo su camino hacia la parte trasera. No se había limpiado bien los zapatos. Cuando llegó al lienzo, levantó lentamente una mano y tocó suavemente la tela negra, casi acariciándola. Como antes, la tela se desprendió casi de inmediato. Charles Buck dio un fuerte grito ahogado. Nunca me hablaste de esto, dijo Buck. Es increíble. Estoy poniendo el pie sobre el borde de la cama, dije. Aparté la mirada del retrato. ¿Qué has dicho?, preguntó Buck sin volverse hacia mí. Las campanillas de viento empezaron a llenar la guarida. Casi podía sentir la suave brisa que venía del retrato, pero imagino que Buck la estaba aprovechando al máximo. Dios mío, dijo Buck. Dios mío. Las campanas de viento eran tan fuertes ahora, que incluso ahogaron el trueno que rugía afuera. Iba a taparme los oídos con las manos, cuando escuché un fuerte grito. Era Buck. Estaba gritando. Miré a tiempo para ver a Charles Buck tropezar hacia atrás. Se estaba sujetando la mano derecha. Y me di cuenta de que algo goteaba en el suelo. Era pintura. Pintura roja. No, pintura no. Nada de pintura. Cuando levanté la vista vi a la mujer del retrato, su media sonrisa. Medio ceño fruncido estaba lleno de dientes afilados, las puntas de ellos cubiertas de rojo. Corrí hacia adelante y arrojé la tela negra sobre el lienzo, y las campanillas de viento cesaron de inmediato. Me volví hacia Buck, que lloriqueaba.
Te mordió, dije atónito. Tonterías. Exclamó Buck. Tenía un corte profundo. No era un corte, era un mordisco, en el costado de la mano derecha. Sangraba profusamente. Buck cogió un pañuelo de su traje y se lo puso en la herida. Me he cortado, eso es todo. Sigue sin admitirlo. Tú la viste. Tonterías, tonterías. Ya no era un halcón, sino un loro. El miedo en su voz había hecho que su acento alemán fuera aún más pronunciado. Buck empezó a caminar hacia atrás. Al hacerlo, la guarida cobró vida con una cacofonía de sonidos. Era como si todos los cuadros de la sala se hubieran despertado. «¿No lo oyes?», le supliqué. «Dime que lo oyes». No, dijo Buck con voz ronca. no oigo nada. Chocó contra el cuadro de los comensales, y justo antes de que el lienzo se desplomara como una ficha de dominó, vi que todas las caras del restaurante, y no solo la del hombre del sombrero verde, nos miraban sonrientes. Buck dio un grito al darse la vuelta, y casi chocó contra el cuadro de un semirremolque. Antes, el cuadro mostraba al camión alejándose en la distancia, pero ahora el camión estaba girado. Sus brillantes faros de cabina se dirigían hacia el señor Buck. El camión emitió un fuerte bocinazo. Buck tropezó de nuevo hacia atrás, esta vez empujando el cuadro de un perro. Ayer, el perro dormía con las patas sobre los ojos. Ahora estaba sentado, con la cara congelada en un gruñido. Volveré a por los cuadros, dijo Buck. Su acento era tan marcado que parecía recién bajado de un avión procedente de Frankfurt. Agitó la mano herida y su sangre salpicó algunos de los lienzos, como una versión demente de Jackson Pollock. Un trabajo notable. Realmente notable. Se dio la vuelta y echó a correr. No he vuelto a ver ni a hablar con Charles Buck desde aquel día. Cuando intenté ponerme en contacto con el señor DeMille para ver cómo estaba, me informaron de que había fallecido. Ahora estoy de vuelta en Nueva Jersey. No he intentado vender la casa de mi padre, que está a oscuras en las afueras de Dutchville, Wisconsin. Oscura, pero no silenciosa. No, para nada silenciosa. Si alguna vez te encuentras por las afueras, puede que te topes con una casa con una vieja valla que solía crujir terriblemente. Si pasas por allí de noche, puede que incluso oigas ruidos procedentes del interior de la casa. Todo tipo de sonidos. Solo espero que si oyes lo que parecen campanillas de viento, sigas conduciendo.